Intenté embarazar a mi novia para que no se fuera, y terminé perdiéndola a ella y a mi hijo. Nunca pensé que iba a convertirme en el tipo de hombre del que una mujer necesita protegerse. Esa frase suena dramática, lo sé. También suena como algo que diría alguien intentando verse arrepentido. Pero la verdad es que durante mucho tiempo yo ni siquiera creí que había hecho algo tan grave. En mi cabeza, yo solo estaba luchando por mi relación, por nuestra familia, por el futuro que estaba seguro de que los dos íbamos a querer tarde o temprano. El problema es que yo no esperé a que ella lo quisiera. Mi nombre es Damián, y cuando conocí a Emilia yo tenía 25 años y ella 23. Ella estudiaba medicina. Era de esas personas que parecían cansadas todo el tiempo, pero aún así hablaban de sus sueños con una luz que a uno le daba vergüenza interrumpir. Tenía horarios imposibles, apuntes por todas partes, ojeras, café frío en el escritorio y una forma de concentrarse que me hacía sentir que estaba mirando a alguien destinada a algo grande. Yo me enamoré de eso al principio. Después empecé a tenerle miedo. Nuestra relación comenzó como comienzan muchas relaciones jóvenes, intensa, rápida, llena de promesas que uno dice sin medir el peso. Pasábamos noches enteras hablando de viajes, de una casa pequeña, de nombres de hijos, de cómo sería la vida cuando ella terminara la carrera. Yo tomaba esas conversaciones como un mapa. Emilia las tomaba como posibilidades. Ahí estaba la diferencia. Para mí, hablar de casarnos algún día significaba que ya estábamos caminando hacia eso. Para ella, significaba que me amaba, pero no estaba lista para detener su vida. No lo entendí así. O quizás sí lo entendí, pero me negué a aceptarlo. Cuando llevábamos casi 2 años juntos, Emilia me contó que existía la posibilidad de hacer un año de internado fuera del país. No era seguro todavía. Apenas era una oportunidad. Pero ella hablaba de eso como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde llevaba años estudiando sin aire. Imagínate lo que significaría para mi carrera, me dijo una noche, con los ojos brillándole. Un año afuera. Experiencia real. Hospitales grandes. Otra forma de aprender. Yo sonreí. Creo que incluso le dije que estaba orgulloso de ella. Pero por dentro sentí pánico. No un miedo bonito, no de esos que uno confiesa con ternura. Sentí un miedo feo, posesivo, lleno de imágenes que todavía me avergüenzan. La imaginé conociendo gente nueva, cambiando, descubriendo que podía vivir sin mí. La imaginé volviendo distinta. O peor, no volviendo. Entonces empecé a hacerme una pregunta que se convirtió en obsesión. ¿Qué podía unirnos lo suficiente para que ella no se fuera? Primero pensé en casarnos. Le propuse matrimonio 2 semanas después. No fue una propuesta improvisada. Compré un anillo sencillo, preparé una cena, dije todas las palabras correctas. Emilia lloró. Me abrazó. Dijo que sí y por unas horas sentí que había ganado. Hasta que, al día siguiente, me dijo algo que me cayó como una bofetada disfrazada de ternura. Quiero que estemos comprometidos, pero con calma. No quiero casarme antes de terminar medicina. Y si lo del internado se da, quiero hacerlo. Acepté con la boca. Por dentro, lo tomé como una traición. No porque ella me estuviera traicionando, sino porque yo ya había decidido que si me amaba de verdad, tenía que escogerme sin dudar. No entendía que amar a alguien no significa entregarle el derecho de decidir por ti. Después de eso, empecé a cambiar. Al principio fueron comentarios. Un bebé no arruina los planes si uno se organiza. Hay mujeres que estudian embarazadas. Quizás la vida nos está pidiendo formar algo más serio. Tú serías una mamá increíble. Emilia se reía incómoda o cambiaba el tema. Damián, todavía no. Yo quiero hijos algún día, pero no ahora. Algún día. Yo odiaba esa frase, porque algún día no me garantizaba nada. Luego empecé con cosas pequeñas que en ese momento me parecían inofensivas. Le preparaba batidos y jugos porque había visto videos absurdos en internet sobre fertilidad. Le decía que eran para darle energía, para ayudarla con el cansancio, para que no viviera solo de café. Si ella preguntaba, yo me reía y decía que estaba intentando cuidarla. Pero no era cuidado. Era control con cara de cariño. También empecé a esconder sus anticonceptivos por accidente. A moverlos de lugar. A decir que se habían quedado en mi carro, que tal vez ella los había guardado en otra cartera, que podía tomar la dosis más tarde y no pasaba nada. Cuando se molestaba, yo me disculpaba con una cara que había practicado demasiado bien. Perdón, amor.
Fue sin querer. No siempre fue sin querer. Y hubo noches en que crucé líneas peores. Líneas que ella no podía ver en ese momento, pero que yo sabía que estaba cruzando. A veces manipulaba lo que se suponía que debía protegernos. Otras veces, en medio de la intimidad, hacía cosas sin avisarle y después minimizaba su enojo. Fue un segundo. No pasó nada. Por una vez no te vas a quedar embarazada. No exageres, Emilia. Ella sí se enojaba. Me reclamaba. Me decía que eso no estaba bien. Y yo pedía perdón. Pero pedir perdón y repetir lo mismo no es arrepentimiento. Es estrategia. Cuando Emilia quedó embarazada, yo lloré. No sé si de emoción o de alivio. Quizás de ambas. La abracé tan fuerte que ella me pidió que la soltara porque no podía respirar. Ella estaba pálida, temblando, con la prueba en la mano. Yo le decía que todo iba a estar bien, que íbamos a ser una familia, que yo iba a cuidarla. Y lo peor es que una parte de mí lo creía. Emilia no gritó. No me insultó. No dijo que no quería al bebé. Solo se sentó en el borde de la cama y miró al piso durante mucho tiempo. El internado, murmuró. Yo sentí una punzada de culpa. Pero la aplasté con una frase que todavía me da vergüenza recordar. Quizás esto pasó por algo. Ella me miró como si yo hubiera hablado en otro idioma. Tenía razón. El embarazo avanzó. Emilia canceló el proceso del internado porque las fechas coincidían con los primeros meses más delicados, los viajes, la distancia de su familia y todo lo que ella no se sentía capaz de enfrentar embarazada. Venía de una familia conservadora, así que para ella interrumpir el embarazo nunca fue una opción. No porque no sufriera. No porque no estuviera en shock. Sino porque, desde el primer momento, separó al bebé de lo que estaba sintiendo por la vida que acababa de cambiar. Al mes de embarazo se mudó conmigo. Yo pensé que eso era una señal de que todo estaba arreglándose. Compramos una cuna que todavía no necesitábamos. Su madre nos regaló mantitas. Mi familia celebró. Yo caminaba por la casa sintiéndome más hombre, más elegido, más seguro. Emilia iba a sus clases, vomitaba en las mañanas, estudiaba cuando podía y a veces lloraba en silencio frente a su laptop mirando correos del programa al que ya no iba a aplicar. Yo veía esas lágrimas. Y aún así me decía que algún día me iba a agradecer. Esa fue la mentira más cruel de todas. Porque no solo le quité una oportunidad. También esperé que me amara por haberla perdido. Actualización 1. Durante las primeras semanas del embarazo, hice todo lo que se suponía que hacía un buen futuro padre. O al menos, eso quería creer. Preparaba el desayuno cuando Emilia no podía levantarse sin náuseas. Le compraba galletas saladas, vitaminas, frutas, agua con limón. Le acomodé un espacio en la sala para que estudiara más cómoda. Le decía que descansara, que no se preocupara, que yo iba a encargarme de todo. Pero había una diferencia enorme entre cuidar a alguien y cuidar la situación que tú mismo provocaste. Yo no lo veía así. Cada vez que Emilia se quedaba dormida con una mano sobre el vientre, yo sentía alivio. Cada vez que alguien nos felicitaba, yo sentía que la vida me estaba dando la razón. Cada vez que mi madre decía que ese bebé había llegado en el momento perfecto, yo me aferraba a esa frase como si fuera una absolución. El momento perfecto. Perfecto para mí. No para Emilia. Ella seguía estudiando, pero ya no era igual. Tenía menos energía, se mareaba con facilidad y empezó a faltar a algunas prácticas porque las náuseas eran demasiado fuertes. Sus compañeros le escribían para preguntarle cómo estaba, y algunos también le mandaban mensajes sobre el programa de internado. Yo veía su cara cambiar cada vez que aparecía una notificación relacionada con eso. ¿Todavía te escriben de allá?, le pregunté una noche. Ella cerró la laptop. Sí, solo están confirmando documentos. Pero ya les dijiste que no vas. Me miró, todavía no formalmente. Sentí que algo incómodo se me movió por dentro. Emilia, estás embarazada. Lo sé, Damián. No creo que sea bueno dejar eso en el aire. Ella respiró hondo, como si estuviera intentando no discutir. No lo estoy dejando en el aire. Solo necesito tiempo para aceptar que no voy a ir. Esa frase me molestó más de lo que debería. No por lo que decía, sino porque me recordaba que ella no veía el embarazo como una bendición inmediata. Lo veía como algo que amaba y dolía al mismo tiempo. Y yo no quería aceptar esa complejidad. Yo quería que sonriera, que escogiera nombres, que olvidara el internado,
que se convenciera de que nuestra familia valía más que cualquier oportunidad. Quería que mi consecuencia pareciera destino. A veces siento que hablas como si el bebé te hubiera arruinado la vida, dije. La frase salió de mi boca con un tono de víctima que ahora me da vergüenza. Emilia se quedó quieta. No digas eso. Es lo que parece. No, su voz se quebró un poco. No confundas mi dolor con rechazo a mi hijo. Me callé. Debí pedir perdón ahí. Pero no lo hice de verdad. Solo murmuré algo para terminar la conversación, porque en el fondo me molestaba que ella pudiera amar al bebé y, al mismo tiempo, llorar por la vida que estaba perdiendo. Esa contradicción me hacía sentir culpable, y yo no quería culpa. Quería gratitud. Con el paso de los meses, empecé a notar que Emilia estaba más silenciosa conmigo. No distante todo el tiempo, pero sí más observadora. A veces me hacía preguntas que parecían pequeñas. ¿Tú moviste mis pastillas aquella vez? ¿Qué pastillas? Las anticonceptivas. Cuando pensé que las había perdido. Yo fingía no recordar. No sé, amor. Eso fue hace meses. Sí, pero me acordé. Otra vez, días después. ¿Te acuerdas de aquella noche que te quitaste el preservativo? Sentí calor en la cara. Emilia. Te estoy preguntando si te acuerdas. Sí, pero ya hablamos de eso. No. Tú te disculpaste y yo lloré. Eso no es lo mismo que hablar. No supe responder. Ella no estaba acusándome todavía. Estaba recogiendo piezas. Y yo, en mi arrogancia, pensé que como ya estaba embarazada, como ya vivíamos juntos, como las familias ya sabían, como había una cuna en una caja apoyada contra la pared, esas piezas ya no podían formar nada que cambiara el resultado. Esa fue otra mentira. La verdad empezó a romperse una tarde cualquiera. Emilia tenía casi 5 meses. Yo había salido a comprar unas cosas y dejé mi computadora abierta en la mesa. No fue un descuido dramático. No había una conversación secreta en pantalla ni una confesión escrita esperando ser encontrada. Solo dejé abierto mi correo personal porque había estado buscando un comprobante de pago. Cuando volví, Emilia estaba sentada frente a la computadora. No lloraba. Eso fue lo primero que noté. Tenía una mano sobre el vientre y la otra sobre el mouse. La pantalla mostraba mi historial de búsqueda sincronizado con el navegador. No todo, pero suficiente. Probabilidad de embarazo si se rompe condón. ¿Qué pasa si mi novia olvida anticonceptivos? ¿Cómo aumentar fertilidad naturalmente? ¿Puede quedar embarazada si solo fue una vez sin protección? ¿Cómo convencer a mi novia de tener un bebé? Mi novia quiere irse a estudiar fuera y no quiero perderla. Sentí que el cuerpo se me vació. Emilia. Ella levantó la mirada. No había gritos en sus ojos. Había algo peor. Comprensión. ¿Qué es esto? Tragué saliva. Búsquedas viejas. Eso no fue lo que pregunté. Dejé las bolsas en el piso. Yo estaba asustado. Su cara no cambió. ¿Asustado de qué? De perderte. Emilia soltó una risa mínima, sin humor. Entonces decidiste que era mejor que yo me perdiera a mí. Esa frase me atravesó, pero mi primer impulso no fue reconocerlo. Fue defenderme. No fue así. No. Se levantó despacio. Su embarazo ya se notaba claramente, y verlo en ese momento me provocó algo que no sé explicar. Era mi hijo. Nuestro hijo. Y al mismo tiempo, era la prueba viva de algo que yo había empujado sin su consentimiento completo. Damián, necesito que me digas la verdad. Yo quería una familia contigo. Eso no es la verdad. Eso es la excusa. Me quedé callado. Ella señaló la pantalla. Moviste mis anticonceptivos. A veces los puse en otro sitio, pero... ¿Pero qué? No pensé que fuera tan grave. Manipulaste los preservativos. El silencio que siguió contestó antes que yo. Emilia se llevó una mano a la boca. Dios mío. Emilia, escúchame. No te acerques. Me quedé inmóvil. ¿Alguna vez te quitaste el preservativo a propósito sin decirme? Yo quería decir que no. Quería escoger una mentira menos horrible. Quería salvar alguna parte de mí. Pero ella ya me estaba mirando como si me hubiera visto entero. Yo pensé que si pasaba, íbamos a poder manejarlo. Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Tú no pensaste en manejar nada.
Pensaste en atraparme. No uses esa palabra. ¿Cuál? Atraparme. Sentí rabia. No porque ella estuviera equivocada, sino porque la palabra era demasiado exacta. Yo te amo. No. Tú querías que yo me quedara. Porque íbamos a ser una familia. Una familia no se fabrica así. Me acerqué un paso sin pensarlo. Ella retrocedió. Ese movimiento me rompió de una forma extraña. No porque yo fuera la víctima, sino porque por primera vez vi que la mujer que vivía conmigo, que dormía a mi lado, que llevaba a mi hijo, me tenía miedo. Emilia, por favor. Necesito llamar a mi mamá. ¿Para qué? Para que venga por mí. Ahí sí entré en pánico. No puedes irte así. Sí puedo. Estás embarazada. Precisamente. La palabra quedó flotando entre nosotros. Yo empecé a llorar. Pero mis lágrimas no nacían de comprender el daño. Nacían de sentir que perdía el control. No me hagas esto, dije. Emilia me miró como si esa frase terminara de romper algo. Damián, tú me hiciste esto a mí. Esa noche su madre llegó con su padre. No hicieron una escena. Creo que eso me humilló más. Su madre abrazó a Emilia en la puerta del cuarto mientras ella metía ropa en una maleta. Su padre me pidió que me quedara en la sala. Yo intenté explicarle, decirle que había sido un error, que la amaba, que estaba confundido, que nunca quise hacerle daño. Él solo me dijo, no hables de amor ahora. No sabes usar esa palabra. Emilia salió con una mochila, una maleta pequeña y los ojos hinchados. Yo quise tocarle la mano, pero su padre se interpuso. No. Miré el vientre de Emilia. Es mi hijo también. Ella se detuvo en la puerta. Por un segundo pensé que esa frase la haría dudar. Pero solo la hizo llorar más. Y algún día vas a tener que explicarle por qué su mamá tuvo que protegerse de su papá antes de que naciera. Después se fue. La puerta se cerró. Y por primera vez, la casa que yo había imaginado como el inicio de nuestra familia se sintió exactamente como lo que era. El lugar donde ella descubrió que yo le había quitado una decisión y todavía esperaba que me perdonara por estar enamorado. Actualización 2. Los primeros 2 días después de que Emilia se fue, yo actué como si estuviera esperando que se le pasara. Esa es una frase horrible, pero es la verdad. Me repetía que estaba embarazada, sensible, confundida, dolida. Me decía que su familia la estaba influenciando, que su madre seguramente estaba exagerando todo, que su padre, con esa mirada de decepción silenciosa, la estaba convenciendo de verme como un monstruo. Todavía no aceptaba que Emilia no necesitaba que nadie le explicara lo que yo había hecho. Ella lo había entendido sola. Yo le escribí esa misma noche. Amor, por favor, hablemos. Después. No puedes irte así con nuestro hijo. Después. Sé que estás enojada, pero esto también me afecta a mí. Le mandé audios llorando. Mensajes largos. Fotos de la cuna sin armar. Una captura del anillo que todavía estaba en mi mesa de noche. Le dije que íbamos a superar eso, que un error no podía destruir 2 años de amor, que nuestro bebé merecía una familia. Emilia no respondió. Al día siguiente, le escribí a su madre. Señora, por favor, necesito hablar con Emilia. Yo la amo. Esto se salió de control, pero no soy una mala persona. Su madre respondió varias horas después. Damián, Emilia necesita espacio. No la contactes por ahora. Eso me enfureció. No lo vi como un límite. Lo vi como una puerta cerrada en mi propia cara. Pensé, ¿cómo que no la contacte? Era mi prometida. Estaba embarazada de mi hijo. Vivíamos juntos. Teníamos planes. ¿Quiénes eran ellos para decidir que yo no podía hablarle? Ahora sé que esa reacción decía más de mí que de ellos. En ese momento, solo sentía que me estaban quitando algo que yo consideraba mío. Emilia. El bebé. La familia que yo había forzado y aún así llamaba familia. Al tercer día fui a casa de sus padres. Llevé flores, una bolsa con algunas cosas de ella y un peluche pequeño que había comprado para el bebé. Quería parecer arrepentido, pero también quería que todos vieran que yo era el padre, que estaba presente, que no podían borrarme. Su madre abrió la puerta solo un poco. Damián, ahora no. Solo quiero verla. Ella no quiere verte. Necesito escuchar eso de ella. Su madre me miró con una mezcla de cansancio y firmeza. Ya te lo dijo cuando se fue.
Intenté mirar por encima de su hombro. Emilia, por favor. Sé que estás ahí. Su padre apareció detrás. Vete. No vine a pelear. Entonces vete antes de que esto se convierta en una pelea. Esa frase me hizo sentir humillado. Me ardió el pecho. Yo no quería golpear a nadie, pero sí quería entrar. Quería verla. Quería que me escuchara. Quería poner mis manos sobre su vientre y recordarle que ahí también estaba mi hijo, como si el bebé fuera una llave que todavía podía abrirla. Tengo derechos, dije. Su padre dio un paso hacia la puerta. Y ella también. No supe qué responder. Me fui, pero no porque entendiera. Me fui porque no me dejaron otra opción. Esa noche Emilia me escribió por primera vez. Damián, no vuelvas a la casa de mis padres sin avisar. No quiero verte. Necesito tranquilidad. Leí ese mensaje muchas veces. No me dijo te odio. No me insultó. No me llamó monstruo. Solo dijo que necesitaba tranquilidad. Y aún así, yo lo tomé como rechazo absoluto. Le respondí, ¿tranquilidad lejos de mí? Soy el padre de tu hijo. Ella tardó unos minutos. Y yo soy la persona a la que engañaste para quedar embarazada. Esas palabras me hicieron tirar el teléfono sobre el sofá. No porque fueran falsas. Porque eran imposibles de adornar. Los días siguientes empecé a hacer lo que después todos llamaron hostigamiento, aunque en ese momento yo lo llamaba insistir. Le mandaba mensajes por la mañana. ¿Cómo amaneciste? Al mediodía. ¿Ya comiste? En la noche. No puedo dormir pensando en ustedes. Cuando no contestaba, le escribía por otras aplicaciones. Cuando me bloqueó de una, usé otra. Luego le escribí correos. Después llamé desde el teléfono de un amigo. Le pedí a mi hermana que le escribiera solo para saber del bebé. Mi hermana lo hizo una vez y luego me dijo que no la volviera a meter en eso. Damián, lo que hiciste fue grave. Me molestó que hasta mi propia hermana lo dijera. Tú también. No se trata de bandos. Claro que sí. Todo el mundo está actuando como si yo fuera un criminal. Mi hermana se quedó callada. Ese silencio me dijo que ella no estaba tan lejos de pensarlo. La siguiente cita médica era un viernes. Yo no sabía la hora exacta, pero sabía la clínica. Emilia me había contado meses antes dónde la atenderían. Llegué temprano y esperé afuera, con un café en la mano y una ansiedad que me hacía sudar. Me repetía que era mi derecho estar ahí. Que cualquier padre querría escuchar el corazón de su hijo. Que Emilia no podía castigarme quitándome esos momentos. Cuando la vi bajar del carro de su madre, sentí alivio y rabia al mismo tiempo. Ella llevaba un vestido suelto, el cabello recogido y una mano apoyada en la parte baja de la espalda. Su embarazo ya era imposible de ocultar. Me dolió verla así y no estar a su lado. Me acerqué. Emilia. Ella se detuvo en seco. Su madre se puso frente a ella. Damián, no. Solo quiero entrar a la cita. Emilia estaba pálida. No quiero que entres. Es mi hijo. Es mi cuerpo. Esa frase me golpeó de una forma que no quise entender. ¿Entonces me vas a sacar de todo? Te estoy pidiendo espacio. Lleva semanas pidiendo espacio, ¿hasta cuándo? Hasta que yo pueda respirar sin sentir que vas a aparecer en cualquier lugar. La gente empezó a mirar. Eso me avergonzó y me enfureció, una combinación peligrosa. Bajé la voz, pero no la intensidad. Yo no soy un peligro para ti. Emilia me miró con lágrimas en los ojos. Damián, tú decidiste por mi cuerpo sin decirme la verdad. ¿Cómo quieres que me sienta segura contigo? No pude responder. Un guardia de la clínica se acercó y preguntó si todo estaba bien. Su madre dijo que no querían que yo la siguiera. Yo intenté explicarle que era el padre del bebé, que tenía derecho a estar, que todo era un malentendido familiar. El guardia no discutió conmigo. Solo me pidió que me retirara. Me quedé afuera mientras ellas entraban. Nunca escuché el corazón de mi hijo ese día. Y aún así, en lugar de entender que mi presencia estaba lastimando a Emilia, me fui a casa sintiéndome robado. Ese fue el problema con todo lo que hice después. Siempre encontraba la forma de verme como el perjudicado. Esa noche subí una foto vieja de nosotros a mis historias. No puse su nombre, pero todos sabían. Escribí. A veces uno comete errores, pero hay personas que prefieren destruir una familia antes que perdonar. Lo borré una hora después.
No porque entendiera que estaba mal. Porque Emilia me llamó. Fue la primera vez que me llamó desde que se fue. Borra eso. Su voz temblaba. No dije tu nombre. No me hagas esto público. Yo también estoy sufriendo. Damián, tú estás intentando hacer que la gente me presione. Solo puse lo que siento. No. Estás contando una versión donde tú pareces un hombre triste y yo una mujer cruel. Y estoy embarazada. Estoy tratando de no romperme. Déjame en paz. No puedo dejarte en paz. Te amo. Hubo un silencio. Después ella dijo algo que me dejó frío. Eso no es amor. Eso es acoso con lágrimas. Cortó. Al día siguiente, su padre me llamó. No me saludó. Si vuelves a la casa, a la clínica o a la universidad sin que Emilia te lo pida, vamos a llamar a la policía. Me reí, pero fue una risa nerviosa. ¿Policía? Por querer ver a mi prometida. No es tu prometida. Me quedé callado. Y querer ver a alguien no te da derecho a perseguirla. Usted me está quitando a mi hijo. No. Tú estás haciendo todo para que un juez, un médico y cualquiera que te escuche entienda por qué Emilia necesita distancia. Colgó. No dormí esa noche. Caminé por la casa, miré la cuna sin armar, revisé fotos, leí mensajes antiguos donde Emilia me decía que me amaba. Me aferré a esas pruebas como si el amor pasado pudiera cancelar el miedo presente. A la mañana siguiente fui a su universidad. Sabía que estaba mal. Lo sabía antes de llegar. Pero me dije que solo quería hablar 5 minutos. Que si me veía tranquilo, si me escuchaba sin su madre o su padre cerca, si recordaba quién era yo antes de todo esto, tal vez volvería a casa. La esperé cerca del estacionamiento. Cuando me vio, su rostro cambió. No fue enojo. Fue miedo. Y esa expresión debió detenerme. Pero caminé hacia ella. Emilia, por favor. Ella retrocedió. Damián, no. Solo 5 minutos. No. Necesito que entiendas. Yo ya entendí. 2 compañeras que iban con ella se acercaron. Una me pidió que la dejara tranquila. Yo le dije que no se metiera. Emilia empezó a llorar. Alguien llamó a seguridad. Todo pasó muy rápido. Un guardia me pidió que me retirara. Yo repetía que era un asunto personal, que ella estaba embarazada de mi hijo, que no era justo que todos me trataran como peligroso. Entonces Emilia dijo, en voz alta, frente a todos. Estoy embarazada porque él intentó que pasara sin mi consentimiento. El mundo se quedó en silencio. O quizá fui yo quien dejó de escuchar. Vi las caras de sus compañeras. Vi al guardia mirarme distinto. Vi a Emilia temblando, con una mano sobre el vientre, como si proteger al bebé también significara protegerse de mí. Y por primera vez sentí vergüenza pública. No culpa. Vergüenza. La culpa habría sido mejor. La seguridad de la universidad me acompañó hasta la salida y me advirtió que no podía volver a buscarla allí. Yo manejé sin saber a dónde ir. Mi teléfono vibró 1 hora después con un mensaje de Emilia. Ya no quiero comunicación directa contigo. Cualquier cosa relacionada con el bebé será por medio de mi padre o por la vía legal. Le respondí de inmediato. Emilia, no hagas esto. El mensaje no se entregó. Me había bloqueado. Esa noche, por primera vez, la palabra que yo tanto evitaba apareció completa en mi cabeza. No era insistencia. No era amor. No era desesperación de padre. Era acoso. Y aún así, al día siguiente, todavía no fui capaz de detenerme. Actualización 3. Al día siguiente fui a la casa de los padres de Emilia. Es difícil escribir esa frase sin sentir vergüenza, porque ya no puedo adornarla con palabras como desesperación o amor. Ya me habían dicho que no fuera. Emilia me había bloqueado. Su padre me había advertido que llamarían a la policía si volvía a aparecer. La universidad ya me había sacado de sus instalaciones. Y aún así fui. Llevé una bolsa con ropa de bebé, vitaminas prenatales y una carta de 5 páginas que escribí de madrugada. En esa carta decía que estaba arrepentido, que me dolía haberla lastimado, que quería acompañarla, que nuestro hijo no debía crecer con sus padres separados. Había partes sinceras, pero ahora entiendo que la sinceridad no vuelve justo un acto invasivo. Yo podía sentir dolor real y aún así estar haciendo daño. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué otra vez. Después llamé a Emilia desde un número desconocido. No contestó. Le escribí.
Estoy afuera. Solo quiero dejarte unas cosas. No hubo respuesta. Entonces cometí otro error. En lugar de irme, me senté en el escalón frente a la puerta. Me quedé ahí casi una hora. Los vecinos empezaron a mirar. Yo fingía revisar el teléfono, como si no estuviera haciendo algo humillante. En mi cabeza, todavía me decía que si Emilia me veía tranquilo, esperando, con regalos para el bebé, iba a entender que yo no era peligroso. Pero para ella, mi presencia era precisamente la prueba de que no respetaba límites. La puerta se abrió de golpe. No fue Emilia. Fue su padre. Te dije que no volvieras. Me levanté rápido. Solo quiero dejar esto. Déjalo en la entrada y vete. Necesito hablar con ella. No. Es mi hijo. Su rostro se endureció. Tu hijo no es una contraseña para entrar donde no te quieren. Esa frase me hizo apretar la mandíbula. Ustedes la están manipulando. No. Tú la manipulaste. Nosotros la estamos cuidando. Intenté mirar dentro de la casa. Emilia, por favor. Solo quiero escuchar tu voz. Entonces la vi. Estaba al fondo del pasillo, detrás de su madre. Tenía los ojos rojos y una mano sobre el vientre. No parecía furiosa. Parecía agotada. Eso me dolió, pero no me detuvo. Amor, por favor, dije. No puedes hacer esto. Somos una familia. Ella no se movió. Damián, vete. Fue la primera vez que me lo dijo tan claro desde que me bloqueó. Debí obedecer. En cambio, avancé un paso. Su padre se interpuso. No des otro paso. No me toque. Entonces vete. Yo empecé a llorar. Otra vez. Y otra vez mis lágrimas eran más una herramienta que una rendición. Emilia, yo puedo cambiar. Te lo juro. Dame una oportunidad. No puedes quitarme a mi hijo antes de que nazca. Ella cerró los ojos, como si esa frase le pesara físicamente. Yo no te estoy quitando nada. Estoy tratando de sentirme segura. ¿Segura de mí? Su voz se quebró. Sí. Esa palabra debió bastar. No bastó. Me quedé en la entrada insistiendo, hablando encima del padre, pidiéndole a la madre que me entendiera, diciendo que nadie podía separarme de mi familia. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. Tal vez menos. Pero fue suficiente para que su padre sacara el teléfono. Voy a llamar a la policía. Me reí por puro nervio. Llámela. Yo no estoy haciendo nada. Pero si estaba haciendo algo. Estaba negándome a irme. Cuando llegó la patrulla, sentí una vergüenza que me subió desde el estómago hasta la cara. 2 oficiales se bajaron del carro. Uno habló primero con el padre de Emilia. Luego con ella. Yo intenté acercarme para explicar, pero el otro oficial me pidió que me quedara donde estaba. Es mi prometida, dije. El oficial me miró. Ella quiere que usted esté aquí. No respondí de inmediato. Tenemos un hijo en camino. No le pregunté eso. La simplicidad de la pregunta me dejó sin defensa. ¿Ella quería que yo estuviera ahí? No. Todo lo demás eran adornos. El oficial me explicó que si la familia me pedía irme, tenía que irme. Que si volvía a aparecer sin permiso, podían tomar medidas formales. Que cualquier asunto relacionado con el bebé debía manejarse por vías legales, no presentándome en la casa, la universidad o la clínica. Yo asentía, pero por dentro seguía sintiendo que todos estaban exagerando. Hasta que Emilia habló. No le habló a los oficiales. Me habló a mí desde la puerta, con su madre al lado. Damián, yo no puedo sanar mientras tú sigas apareciendo. Fue una frase tranquila. No me insultó. No me humilló. Solo dijo la verdad. Y esa verdad hizo más daño que cualquier grito. Los oficiales esperaron hasta que me fui. Me pidieron que no regresara. Yo subí al carro con la bolsa de ropa de bebé en el asiento del pasajero y la carta arrugada entre las manos. Manejé sin rumbo durante casi una hora. Al día siguiente recibí una notificación formal por medio de un abogado. Emilia quería comunicación limitada, solo por asuntos médicos importantes y preferiblemente por escrito a través de terceros hasta que hubiera un acuerdo. También quería dejar constancia de que yo había aparecido en su casa, su universidad y su clínica pese a sus negativas. Leerlo así, en lenguaje frío, fue horrible. No decía Damián está sufriendo. No decía Damián ama demasiado. Decía hechos. Apareció sin consentimiento.
Insistió después de ser bloqueado. Esperó fuera de la universidad. Intentó entrar a una cita médica. Se presentó en el domicilio familiar. La policía intervino. Ver mi comportamiento escrito sin mis emociones alrededor fue como mirar una foto sin filtro de alguien que yo juraba no ser. Mi familia también empezó a enterarse. Mi madre al principio quiso defenderme. Decía que Emilia estaba embarazada, que tal vez estaba sensible, que las parejas jóvenes se equivocan. Pero cuando mi hermana le contó más detalles, cuando se supo que yo había manipulado anticonceptivos, que había cruzado límites durante la intimidad, que Emilia no se había ido por un simple pleito, mi madre dejó de llamarme todos los días. Una tarde fue a verme. Encontró la casa desordenada, la cuna todavía en la caja, platos sucios, ropa en el sofá. Se quedó parada en la sala mirando todo con una tristeza que me hizo sentir niño otra vez. Damián dijo, ¿tú entiendes lo que hiciste? Yo estaba cansado, sin afeitar, con los ojos hinchados. Yo la amo. Mi madre negó despacio. Eso no responde la pregunta. Me senté. Quería que se quedara. Y para que se quedara, le quitaste la posibilidad de elegir. No pude mirarla. No pensé que fuera así. Porque solo pensaste en tu miedo. Esa frase se quedó conmigo más que todas las demás. Solo pensé en mi miedo. No en sus estudios. No en su cuerpo. No en su salud. No en el internado que podía cambiarle la carrera. No en el embarazo que ella tendría que vivir día a día. No en el hijo que algún día iba a nacer dentro de una historia que empezó con una traición. Pensé en mi miedo. Y luego llamé amor a todo lo que hice para calmarlo. Las semanas siguientes fueron una caída lenta. Emilia no volvió a la casa. Su padre pasó a recoger algunas cosas con un familiar. No entró solo. No me dejó hablar con ella por teléfono. Me entregó una lista de gastos médicos y me dijo que cualquier aporte debía hacerse de manera formal, registrado, sin condiciones. No uses el dinero para intentar verla, dijo. Me ardió escucharlo porque era exactamente algo que yo habría hecho. Intenté escribirle otra carta a Emilia, pero no la envié. Por primera vez me pregunté para qué la escribía realmente. ¿Para pedir perdón? ¿O para provocar una respuesta? ¿Para aliviarla? ¿O para volver a entrar en su vida por una grieta? La rompí. No por nobleza completa. Por miedo a seguir empeorando las cosas. Meses atrás, yo creía que si Emilia quedaba embarazada, ya no se iría. Imaginaba que viviríamos juntos, que su familia terminaría aceptándome, que ella se adaptaría, que el bebé nos uniría. Me imaginaba cargando a mi hijo en una sala llena de visitas, con Emilia a mi lado, cansada pero feliz, como si la maternidad borrara el camino por el que la empujé hacia ella. Pero la realidad era otra. Emilia estaba en casa de sus padres, asistiendo a controles médicos sin mí, intentando terminar el semestre como podía, buscando opciones para no abandonar del todo su formación. Yo estaba en una casa medio vacía, con una cuna sin armar y una advertencia policial que me prohibía acercarme a la mujer que amaba. Una tarde recibí un correo de su abogado con información básica de una cita importante y la indicación de que, por ahora, Emilia no autorizaba mi presencia. También decía que después del nacimiento se discutirían responsabilidades, reconocimiento y visitas de forma legal, priorizando la seguridad y estabilidad de ella y del bebé. Leí esa frase muchas veces. Priorizando la seguridad. Yo había querido ser hogar. Terminé siendo algo de lo que tenían que protegerse. Esa noche abrí la caja de la cuna. No sé por qué. Saqué las piezas, los tornillos, el manual. Me senté en el suelo y empecé a armarla solo. Tardé horas. Me equivoqué varias veces. Cuando terminé, la cuna quedó en la esquina del cuarto que había imaginado para nuestro bebé. La miré en silencio. No sentí alegría. Sentí el peso de una verdad que ya no podía esquivar. Un hijo puede nacer de una relación, pero no puede reparar la violencia con la que intentaste conservarla. Y yo todavía no sabía si algún día mi hijo iba a dormir en esa cuna. Ni si Emilia alguna vez iba a poder escuchar mi nombre sin recordar que fui el primer peligro del que tuvo que alejarse mientras lo llevaba dentro. Epílogo. Mi hijo nació una madrugada de lluvia. Me enteré horas después, por un mensaje del padre de Emilia. Ya nació. Están bien. Más adelante se coordinará lo necesario por vía legal. Leí esas palabras tantas veces que por un momento olvidé respirar. No hubo llamada desde el hospital. No hubo foto inmediata. No hubo escena de familia, ni mi mano sobre la de Emilia,
ni lágrimas compartidas como yo había imaginado tantas veces. Solo un mensaje breve, correcto, frío, inmerecido. Conocí a mi hijo semanas después, en una visita coordinada. Emilia no estuvo sola. Su madre la acompañó. Yo llegué con las manos temblando y una bolsa de cosas que no sabía si eran útiles o solo un intento desesperado de parecer buen padre. Cuando lo vi, todo lo que había usado como excusa se cayó. Era pequeño, tibio, real. No era una estrategia. No era una razón para retener a nadie. No era una prueba de amor. Era una persona. Y yo había empezado su historia lastimando a su madre. Emilia me dejó cargarlo unos minutos. No fue amable, pero tampoco cruel. Solo puso límites claros, visitas acordadas, comunicación por escrito, nada de aparecer sin avisar, nada de usar al bebé para acercarme a ella. Antes, eso me habría parecido injusto. Ese día lo entendí. Quiero estar en su vida, le dije. Emilia me miró con cansancio. Entonces aprende a estar sin invadir la mía. No supe qué responder, porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Con el tiempo, las visitas se organizaron legalmente. No tuve la familia que intenté fabricar. No viví con Emilia. No recuperé el anillo, ni la casa, ni los planes que yo mismo destruí. Ella siguió estudiando como pudo, más despacio de lo que habría querido, pero sin soltar su carrera. Yo tuve que aprender a ser padre desde un lugar que nunca imaginé, lejos de ella, con reglas, con horarios y con consecuencias. Durante mucho tiempo pensé que mi castigo era no haber podido quedarme con Emilia. Después entendí que eso no era un castigo. Era protección. Lo que hice no fue una locura de amor. No fue miedo normal. No fue inmadurez de pareja. Fue decidir que mi deseo de que ella se quedara valía más que su derecho a elegir. Y eso no se arregla con flores, cartas ni lágrimas frente a una puerta. Mi hijo crecerá y algún día hará preguntas. No sé cuánto sabrá, ni cuándo Emilia decidirá contarle. Pero si algún día me toca explicarle mi parte, no quiero volver a esconderme detrás de palabras bonitas. No quiero decirle que todo pasó porque amaba demasiado a su madre. Quiero tener el valor de decirle la verdad. Que amar a alguien nunca te da derecho a quitarle una decisión. Y que yo aprendí eso demasiado tarde.